pues buenas tardes, bienvenidos a todos, a todas y muchas gracias por venir. La verdad que cuando organizamos una presentación o una charla y la respuesta es así, pues la verdad que nos sentimos muy agradecidos, ¿no? Porque la verdad que siempre el vértigo de por la tarde después de comer, cuando tienes presentación de si vendrán alguien o no vendrá nadie, pues es siempre una lotería que no sabes. Entonces, la verdad que muchas gracias por venir, por hacer un huequecillo. Es una presentación esta que llevamos tiempo detrás de ella. Yo no me atrevía a insistir a Luis porque sabía que llevaba una promoción muy fuerte. Y bueno, pero yo sabía que de la editorial me decía que nos llevaba en mente el venir a Barbastro y pues hace poquito que dije, ¿el 5 o el 6? Pues el 5, corre, no vaya a ser que el 6 ya no estemos aquí. Pero la verdad que bueno, te agradecemos que hayas cogido los bártulos, que hayas venido desde casa a Barbastro, porque al fin y al cabo es un esfuerzo. Y bueno, también invitaros a que el martes que viene, vamos a hacer un pequeño inciso, pues venir a disfrutar también con Sergio del Molino, que también es una presentación que llevamos muchísimos meses detrás de ella y bueno, que el primer día libre que tenía era el 12 y ese que cogimos sin saber dónde nos tirábamos, ¿no? Pero la verdad que en el museo enseguida nos hicieron hueco. Gracias también al museo por adoptarnos casi en estas presentaciones y bueno, voy a empezar un poquito a desgranar pues lo que ya sabéis, yo creo muchos, de Luis Zueco, que es de Borja, de Zaragoza, que nació en el año 79, que es director de unos fantásticos castillos con aprovechamiento turístico que podéis disfrutar y que podéis entrar en la página web y bueno, su otra faceta de empresario turístico pues podéis explotarla. Son los castillos de Grisel y de Bulbuente. Vamos a hacerle un poco de propaganda. Y bueno, yo creo que en Aragón, aparte de pues, sus espacios radiofónicos, pues lo hemos conocido por su trilogía medieval, centrada en el castillo, publicada en 2015, La ciudad y el monasterio, en el 2018, y que, bueno, podemos decir, con esto se le conoció, pero dio un salto muy importante con el mercader de libros, ¿no? Que ya pues había algún personaje que se entrecruza en la novela, como es Cristóbal Colón, que se entrecruza en esta novela que nos ocupa. El cirujano de almas, el tablero de la reina, que podemos decir que es una bilogía con esta obra que ahora nos ocupa, y el mapa del Nuevo Mundo, que es el libro que publicó la última semana, el último día de agosto, para la reentrée literaria de otoño, y que está siendo todo un éxito y que lo está llevando por toda España de tournée. Es un libro que yo calificaría de peligroso y yo creo que hay alguien que ha venido, pues me lo ha dicho, dice, es que me he enganchado cuando empezaba a mediodía a leer, ¿sabes? Es un libro que tiene algo, y a Luis se lo he dicho, que se le nota muchísimo su evolución como escritor, que cada vez va cogiendo más tablas y que se le nota. Y de hecho, pues bueno, nos ha comentado que, adelanto, que salen 2 reediciones de 2 novelas de él, Tierra sin rey y el Escalón 31. Y bueno, pues que les va a dar una vuelta para plasmar todas esas primeras novelas que él escribió, pues bueno, pues ponerlas, digamos, a la altura del escritor que es ahora, ¿no? Que yo creo que es una evolución evidente. Yo, bueno, poco más, podría decir mucho de estas, que son 600 páginas, que cuando lo tuve en la mano dije, ya le vale, pero la verdad que, bueno, es un libro fantástico, en principio de viajes, podríamos decir, o de viaje, pero bueno, en el que, bueno, yo creo, bueno, Luis nos desgranará lo que quiera desgranar del libro, porque la verdad que, pues bueno, unos personajes históricos que todos sabemos o conocemos su historia, hay unos personajes ficticios que son entrañables y que, bueno, conforme vas leyendo, pues te haces casi, te metes dentro de ellos, parece que eres uno más de ellos. También hay una cantidad de muertes interesante. Hay algo de romance, como él dice, pero sobre todo es una trama histórica maravillosa, adictiva, como me repito, y la verdad con unos empujones o unos saltos al abismo, la verdad que
que muy llamativos. Yo simplemente volver a reiterar mi agradecimiento a Luis porque haya venido, a vosotros por acudir y bueno, yo creo que Luis es el que tiene la palabra de convencernos de que el mapa del Nuevo Mundo pues es un libro fantástico y que vale la pena leerlo, recomendarlo y regalarlo. Gracias, Luis. Buenas tardes a todos. ¿Se oye? Sí. Buenas tardes a todos. ¿No? Sí. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por venir. Gracias a Víctor. Yo creo que tenéis un lujo teniendo un librero tan bueno en Barbastro, que es muy importante la labor de las librerías en todas las ciudades y en todos los pueblos, que a veces no lo valoramos. Lo valoramos cuando no están, yo creo. Yo me doy cuenta mucho de cuando en una localidad hay librerías que mueven todo el tema cultural y promueven la lectura cuando no las hay. O sea que, Víctor, muchas felicidades por todo el trabajo que hacéis y muchas gracias al museo. Yo creo que siempre hemos presentado aquí, ¿no? O sea que la verdad es que hay que decir que la colaboración también es muy buena y yo muy contento de estar aquí. Estuve ya el año pasado con la novela anterior, con el tablero de la Reina. A mí siempre me hace mucha ilusión venir a Barbastro. Hay que encontrar la fecha porque es un poco complicado, porque al final cuando en esta época de promoción nada más ahí la novela, pues la idea es hacer rutas para aprovechar los viajes, porque son muchos viajes. Entonces, pues haces una ruta por el norte, haces otra ruta por Andalucía, haces otra ruta por el País Vasco. Entonces, claro, encajar localidades que no están en la ruta es más complicado, simplemente por eso. Te vas a Cataluña, pues haces 4 rutas en 4 ciudades en Cataluña, vas a Canarias, pues, o sea, es un poco por eso. Entonces, por eso es un poco a veces complicado en enlazar fechas, pero hemos venido bastante pronto. Sepáis que hay muchas zonas que todavía no he estado, así que lo hemos conseguido. La novela, os puedo contar un poquito como la idea de la novela en general, porque ha sido bastante compleja de construir. Yo intento que cada novela sea diferente a la anterior y sea como un paso más adelante. También un poco lo que ha comentado Víctor. Yo también noto mucha evolución de una novela a otra y si ya te vas 5 o 6 novelas atrás ni te cuento. Porque cada vez es como poner más no barreras, sino dar un paso más en dificultad y añadir elementos nuevos, ¿no? a la trama. Continuar con los que ya has conseguido en otras novelas, pero sumar nuevos, ¿no? Entonces, esta novela, para que os hagáis una idea, la idea nació preparando la anterior, preparando el tablero de la Reina. Preparando el tablero de la Reina, que transcurre 20 años antes que esta, el tablero de la Reina empezaba en 1468, pues dentro de la parte de documentación, yo tuve que documentarme con muchos mapas. A mí me gustan los mapas de la época, me ayudan mucho a situarme y a imaginarme cómo era el mundo según lo veían la gente de la época, ¿no? Que es lo interesante, ¿no? No me sirve tanto un mapa de hoy en día como un mapa del siglo XV, que veo el mundo a través de los ojos de la gente que vivía esa época, ¿no? Que es lo realmente interesante de la novela, ¿no? Un viaje en el tiempo. Y viendo esos mapas, pues hay cosas muy curiosas. Si habéis ojeado alguna vez algún mapa antiguo, muy antiguo, del XV, pues el mundo no tiene nada que ver con la realidad. El mundo ha cambiado muchísimo, ¿no? Y hay elementos, hay ciudades, hay animales imaginarios, aprovechando la exposición que hay aquí, ¿no? Que ya me han comentado que está inspirada en la techumbre de la Catedral de Teruel. Pues hay muchos animales imaginarios, pero también hay frases, ¿no? Entonces, en esos mapas, daos cuenta que hasta el final del siglo XV, por supuesto, nos ha descubierto América, pero todavía ni siquiera se ha circunvalado África. Y Asia, se sabe que existe China, se sabe que existe Japón, pero nadie ha estado allí prácticamente. Entonces, todos son ideas muy vagas. Se sabe que existe China, pero no se tiene ni idea de cómo es China, ni cómo funciona China, ni los límites de China, ni la extensión de China. Pero se sabe que la riqueza está en China, ¿no? Esto luego lo recuperaré, por eso os lo comento. Entonces, en esos espacios de los mapas había zonas que ni siquiera había estado nadie. O sea, no es que no supieran cómo eran, sino no tenían ni idea de lo que había allí, ¿no? Y entonces lo que hacían en la época muchas veces era escribir una frase. Escribir una frase que se aparece mucho en la novela, una frase en latín, pero que traducida es «aquí hay dragones».
aquí hay dragones, Hirsut dragones. ¿Qué quiere decir esto? Pues que cuando había zonas de la Tierra que no conocían, que no tenían ni idea de lo que era, escribían, aquí hay dragones, a modo de advertencia. Que quería decir, aquí puede haber cualquier cosa, porque no tenemos ni idea, entre eso puede haber dragones. Y esto es importante porque estamos en una época en donde la gente todavía cree en dragones, cree en unicornios y que en todo tipo de animales. Entonces esa frase, mientras escribía la anterior novela, me dio pie a pensar, sería interesante una novela que hablara sobre viajes, pero que hablara sobre viajes que pusiera en importancia la labor, o sea, lo que han supuesto los viajes para la humanidad. Nosotros viajamos mucho. La humanidad viaja mucho, seguimos viajando mucho, siempre hemos viajado mucho. Viajamos demasiado, quizás. Los animales no viajan tanto, viajan por razones muy concretas. Nosotros viajamos por razones de todo tipo. ¿Y en qué época fueron más importantes los viajes? ¿En qué época los viajes realmente supusieron un antes y un después? Justo a final del siglo XV, principio del siglo XVI. Entonces, claro, estaba terminando la anterior novela y vi, claro, que el momento para escribir la novela que hiciera homenaje a los viajes era un poquito después. ¿Y por qué un poquito después? Porque yo quería una novela que fuera justo en el momento en que cambia todo. Y esta novela empieza en 1494. La primera escena veréis que es en una mesa, imaginaos una mesa como esta, un mapa extendido, un mapa de aquella época. O sea, un mapa que realmente no es real. No es real porque tiene enormes fallos, ¿no? Para empezar, no está América en ese mapa. Y un mapa extendido donde está Europa a la derecha, a la izquierda está Asia, más o menos, porque tampoco saben cómo es, pero bueno. Y de repente, 3 personas a un lado, 3 personas a otro, y se traza una línea recta en medio del océano y se reparte el mundo. La mitad para España y la otra mitad para Portugal. Y, por supuesto, el Papa, que era el Papa Borgia, dice, claro que sí. En ese momento dado, en Tordesillas, se reparte el mundo España y Portugal, sin importar lo que pueda pensar Inglaterra, Francia, las repúblicas italianas, pero tampoco sin importarles qué podrían pensar en China, en Japón, porque se estaban repartiendo esos territorios que ni siquiera sabían cómo eran. Entonces, a mí me parecía una imagen muy gráfica de cómo es el mundo en aquella época, un mundo en el que no saben cómo es, pero 2 reinos, que tampoco son los más importantes de la época en ese momento, el más importante es Francia, se acaban de repartir el mundo. Algo increíble. Y la novela empieza ahí, arranca con un mapa, arranca con Portugal y España y Castilla, repartiéndose el mundo. Y la siguiente imagen es ya un poquito después, y es un viaje que no es el viaje más conocido de la historia, pero que es un viaje que cambiará la historia, que es el viaje del cortejo nupcial de doña Juana, luego se conocería la historia como Juana la Loca, pero que a mí no me gusta utilizar ese sobrenombre, sino Juana I de Castilla. La que luego sería Juana I de Castilla, embarca en el Cantábrico, en una flota que nunca se había visto antes, pensar que la llevan para casarla en Flandes con el que luego sería Felipe el Hermoso. Es una boda esencial para la diplomacia de España, para la política internacional, es la piedra angular de toda la política internacional de los Reyes Católicos, porque no es una boda, son 2 bodas. Juana hay que llevarla para casarla con Felipe en Flandes y se quedará allí. La idea es que se quede allí para siempre. Juana nunca tendría que haber vuelto a España. Y esa misma flota tiene que coger a doña Margarita, que es la hermana de Felipe el Hermoso, y traerla a España para casarla con Juan. ¿Y quién es Juan? Juan es el hijo de los Reyes Católicos, el heredero, el único varón, el que debería haberlo heredado todo, pero que moriría años después. Entonces, es una doble boda. Y claro, es una boda muy importante y como en toda boda hay que impresionar a los futuros suegros. Entonces, los Reyes Católicos crearon una flota inmensa, decidieron que no había ningún barco lo suficientemente lujoso en toda Aragón, en toda Castilla, para llevar a su hija Juana, así que tuvieron que comprarlo en Italia, y con esa flota marcharon y cruzaron el Canal de la Mancha porque no podían pasar por Francia, porque Francia era el enemigo. Y así arranca realmente la novela, con Juana viajando. ¿Y por qué quería empezar así? Porque al mismo tiempo hay otro señor en el otro lado del mundo que ha ido con 3 barquitos.
que es Cristóbal Colón, para que veáis lo que es realmente importante de la época. Lo realmente importante de la época no es que Cristóbal Colón fuera con 3 barquitos hacia China, que se suponía que iba, sino lo realmente importante es que hay que casar a Juana con Felipe el Hermoso para crear una alianza terriblemente poderosa para vencer a Francia. Eso es lo importante en la historia, eso. Luego las cosas fueron distintas, pero con la mentalidad de la época lo importante es Juana. Y Juan, claro, luego la segunda boda, ¿no? Entonces, en esta época cambiará todo. Aparecerá la imprenta, ya en pleno funcionamiento, cambiará la ciencia, cambiará el arte, por supuesto la diplomacia, cambiará la política, pero sobre todo cambiará el mundo. Porque estamos a final de la Edad Media, estamos justo con un pie en la Edad Media y con otro pie en la Edad Moderna. Y todavía siguen vigentes algunas de las ideas medievales. La principal, ¿vosotros qué pensáis que creían en la Edad Media? ¿Que el mundo era plano o redondo? ¿Plano cuánto? Levantad la mano. Vamos a probar. Lo que pasa es que había gente ya un poco iluminada. Gente iluminada, está muy bien la expresión, gente iluminada. Realmente la mayor parte de la población sabía que era redondo. El mundo de la Edad Media no es plano. En el mundo de la Edad Media la concepción del mundo es que ya es esférico, porque ya se sabía desde la antigüedad. Y de hecho se había medido, y se había medido bien, sorprendentemente lo habían medido bastante bien, parece mentira, pero no habían admitido esa medición, no se había admitido que el mundo era redondo, pero pensaban, equivocadamente, que el mundo era la mitad del actual, la mitad de la realidad, la mitad. Entonces vivían en un mundo pequeño, un mundo muy pequeño, pero un mundo tan pequeño que ellos no podían imaginarse que entre Europa y Asia hubiera un continente. Y no podían imaginárselo porque con la ciencia de la época no puede ser, no cabe. Por eso les cuesta tanto entender que han llegado a un continente nuevo, porque no cabe. Es que no cabe, es que entre Asia y Europa hay mucha distancia, pero no cabe un continente tan grande como América. Pero esto hace que el mundo piense que es así. No habían dado la vuelta a África. En algunos mapas de la época, África aparece unida a lo que hoy es la Antártida. O sea, en la época había gente que dudaba de si se podía circunvalar África, porque no lo habían hecho nunca. Estamos hablando de finales del siglo XV, muy finales del siglo XV. Y diréis, ¿y cómo nadie había dado la vuelta a África? Porque África, si os ponéis a pensarlo, es bastante fácil, ¿no? Tú sales del Mediterráneo y solo tienes que seguir la costa de África sin separarte mucho de la costa. Tú tienes que seguir y en algún momento tienes que llegar a, si se le puede dar la vuelta, en algún momento se acabará la costa y empezará a volver y tú darás la vuelta a África, ¿no? Lo que ocurre que si quieres dar la vuelta a África no funciona así, porque cuando llegas más o menos a Guinea, al Golfo de Guinea, las corrientes ya no te llevan hacia el sur. Si quieres llegar hacia el sur, te tienes que desviar y alejarte mucho de la costa, adentrándote en el Atlántico, que no tienes ni idea de cómo es, y si te alejas demasiado, ya no vas a poder volver. Tienes que llegar justo al punto donde hay otra corriente que es la que te lleva hacia el sur. Y eso les daba mucho miedo. Perder de vista la costa, en toda la antigüedad y en toda la Edad Media, daba mucho miedo. Los romanos viajaban siguiendo la costa. Nunca querían perder de vista la costa. En el Mediterráneo es bastante sencillo. No es tan sencillo, pero bueno, relativamente sencillo es. En el Atlántico lo normal es que pierdas de vista la costa. Entonces, nunca lo habían hecho. Os lo repito porque estamos a final del siglo XV. Claro, quiero que os deis cuenta que a final del siglo XV no es que no sepan que existe América, es que nadie ha dado la vuelta a África. Que sepamos, nadie ha dado la vuelta a África. Entonces, estamos en un momento que es clave, porque os he dicho que está cambiando el mundo, está cambiando el comercio, está cambiando la cultura, está cambiando el arte, y entre otras cosas, todo está cambiando por una razón. Y es que ha caído Constantinopla. Ha caído Constantinopla en 1453, justo en un momento en el que el comercio está en auge. En esta época, como en la actual, el comercio mueve el mundo. El comercio ya mueve el mundo, la economía ya mueve el mundo. Vosotros pensar que los viajes de Colón, la vuelta al mundo de Magallanes, el viaje de Urdaneta, todos estos viajes no son de conquista ni de descubrimiento, son viajes comerciales. O
sea, lo que quiere Colón no es encontrar tierras ni conquistarlas. No. Él lo que quiere es llegar a China, a Japón, porque sabe que allí está la seda, está el té, están las especias y está el oro. Y eso es lo que quiere, llegar allí para comerciar, para hacerse rico. Y Castilla quiere llegar a China para conseguir financiación para su política exterior en Europa. Y los portugueses quieren llegar a China para lo mismo. Y todos quieren llegar a Asia para comerciar. No quieren conquistar territorios ni nada por el estilo. Quieren comerciar, quieren ganar dinero. Y esto es muy interesante porque cuando en la novela aparece, no es un personaje de Cristóbal Colón, pero su sombra está por toda la novela, ya lo veréis. Cuando después de muchos años él consigue que los reyes le permitan el viaje, necesita, como en todo proyecto, él al final es un emprendedor, podemos decir que es un emprendedor, necesita dinero para su proyecto, que es, necesita barcos, y alguien tiene que poner el dinero. ¿Quién creéis que pone el dinero? ¿Los reyes? Podría parecer, ¿no? Yo me acuerdo que de pequeño, no sé si a vosotros, pero a mí me decían que Isabel la Católica había empeñado las joyas para pagar parte del viaje de Colón. Ni caso. No tiene otra cosa que hacer Isabel que empeñar sus joyas para pagar el viaje a Colón. El viaje lo tiene que pagar alguien. Por supuesto, los reyes no lo van a pagar. No está ni entre sus prioridades pagar el viaje a Colón. Vamos, hasta ahí. ¿Quién paga el viaje? Pues el viaje lo pagan... hay varios empresarios florentinos que están en Sevilla que ponen mucho dinero los Pinzón, los que luego irían con él, pone mucho dinero la gente de Huelva porque los Pinzón intentan conseguir fondos, igual que se haría ahora para pagar un viaje en el que ellos creen, pero sobre todo hay una persona que pone la mayor parte del dinero y se llama Luis de Santángel y es un valenciano de origen aragonés que tiene un puesto muy importante en la corona de Aragón, Valencia, no estamos hablando de Castilla. Pone el dinero un personaje de la corona de Aragón, que tiene un puesto muy importante, que es comerciante, tiene mucho dinero, es un comerciante, es converso, es de origen judío, y él pone la mayor parte del dinero. ¿Por qué? Porque espera ganar dinero con este viaje. Él cree en Colón, dice, bueno, si esto sale bien, aquí hay mucho dinero para ganar, me atrevo, yo pongo el dinero para el viaje. Esto es muy importante porque no sé si hace poco habéis visto que ha habido un documental sobre Cristóbal Colón, ¿lo visteis? En la 1, muy polémico, porque en el documental se ha dicho que Colón es de origen converso también y que es valenciano. Bueno, está todo cogido con alfileres, pero bueno, pero es curioso que 500 años después... Colón todavía sea un personaje muy oscuro, del que no sepamos ni siquiera el origen, ni qué pasó en sus primeros 30 o 40 años de vida. No sabemos nada de Cristóbal Colón. Pues Cristóbal Colón recurre a este personaje, Luis de Santángel, un personaje muy importante en la corona de Aragón. ¿Y qué ocurre? Que cuando Cristóbal Colón tiene éxito y vuelve de su primer viaje, lo veréis en la novela, pero cuando vuelve de su primer viaje pasan cosas muy raras. Muy raras. ¿Por qué? Porque no viene a España, se va a Portugal. ¿Sabéis? Pero a la vuelta de su primer viaje no viene a España. ¿Qué va? Primero para en el archipiélago de las Azores y luego está una semana en Lisboa, que hay que estar, una semana. Y al final ya viene corriendo a Barcelona, que es donde están los Reyes Católicos, porque Fernando de Aragón todavía se está recuperando del intento de asesinato que ha tenido en diciembre del año anterior. Y manda una carta manuscrita a Cristóbal Colón. Manda una carta. ¿Y qué pone en la carta? Pues anuncia que ha tenido éxito. Imaginar que este hombre llevaba 20 años con ese proyecto. Vosotros imaginar que lleváis 20 años creyendo en un proyecto que no ha creído nadie, que habéis estado luchando 20 años por ese proyecto y que de repente volvéis de tener éxito en el proyecto de vuestra vida. Y mandáis una carta anunciándolo. ¿A quién se la enviaríais? En teoría se la mandarías a los reyes, porque son los que te han permitido el viaje. ¿Pero a quién se la manda Cristóbal Colón? Al que le ha pagado el viaje, que es Luis de Santángel. La carta se la manda a Luis de Santángel. ¿Por qué? Porque le está diciendo en esa carta, tranquilo, que ha salido bien y todo el dinero que has puesto lo vas a recuperar y con creces. Luego eso no sería verdad, porque claro, aquí hay un pequeño problema, que el señor Colón no llega a China.
El señor Colón ha llegado a otro sitio que ahora nos parece maravilloso que llegara allí, pero que en aquella época es un problema. Daos cuenta que durante toda su vida, Cristóbal Colón, desde que llega a América, solo tiene una obsesión, que es encontrar el paso para llegar a China. O sea, sigue importándole unas narices donde ha llegado. Él lo que quiere es llegar a China y todo el mundo donde quiere llegar a China. En los primeros 15, 20 años desde el descubrimiento, la ruta a las Indias, la ruta a América, es deficitaria. No hay manera de conseguir que eso sea rentable, no hay manera. Entonces siguen obsesionados en llegar a China. Hay que encontrar un paso, por donde sea, por Centroamérica, por el sur, pero hay que llegar a China como sea, porque el origen, el proyecto original es llegar a China. Aquí no hacemos nada. Imaginaos que cuando llegan, ¿qué encuentran? Ellos van buscando ciudades inmensas, con, yo qué sé, con tejados de oro, una civilización con quien comerciar riquísima, y aquí lo que se encuentran es pues gente muy humilde. Gente muy humilde. Eso no es lo que están buscando. Para eso no montan un viaje como el que se realiza, ¿no? Entonces esto es un problema. Esto es un problema durante todos esos primeros años. Y eso lo vais a ver reflejado en la novela. ¿Qué está ocurriendo? Pero estoy hablando yo estoy hablando un poco del contexto histórico, pero al final esta es una novela que tiene dos protagonistas. Que uno es un cartógrafo. La novela se habla de la importancia de los mapas, de la importancia de los viajes, de la importancia de los libros. Y es un cartógrafo que quiere viajar, quiere descubrir cómo es el mundo, en una época que precisamente no sabían cómo era el mundo. Él quiere viajar, pero no sabe dónde. Él quiere conocer el mundo, ¿no? Y es el protagonista principal de la novela. Viajará a la Florencia del Renacimiento, viajará por Alemania, viajará al Báltico, viajará a España, viajará a Portugal. Veréis que va a recorrer todo el mundo y nosotros con él. Y por otro lado hay otra protagonista, que es María, que es una mujer que al principio de la novela está involucrada, podemos decir, con más personas en la idea de buscar justicia por un suceso que ha ocurrido en su familia, que esto se complica al principio de la novela, se queda sola y ese deseo de justicia que tenía inicialmente se va transformando y lo que al final ella quiere es venganza. Es una mujer que ya no le vale con la justicia. Muchas veces la justicia se transforma en venganza y en ella se transforma muy rápidamente. Eso hace que sea un personaje bastante oscuro al principio de la novela, pero ese sentimiento de venganza también le da mucha fuerza y le hace sobrevivir y le hace avanzar muy rápidamente dentro de la propia trama de la novela. Son dos personajes muy distintos que van en paralelo, porque luego hay personajes que unen las tramas, que son tangenciales a las tramas, y sobre todo hay uno que es esencial en la novela, que es el juglar. La novela empieza con un juglar. Os he contado que empieza con Tordesillas, empieza con el viaje de Juana y luego empieza con un juglar. Este juglar es clave, porque estamos en una época donde la gente quiere saber cómo es el mundo, pero no lo sabe. Pensar que casi nadie sabe leer. Y aunque supieran leer, la imprenta todavía está empezando a funcionar, no hay librerías como las de Víctor, conseguir libros es difícil y sobre todo es carísimo. Entonces la gente no sabe leer, pero encima no tiene libros. Entonces, ¿cómo se entera de lo que ocurre en el mundo? Pues por lo que cuentan los viajeros. Los viajeros cuentan el mundo. Claro, vete tú a saber lo que cuentan. Esa es otra historia, ¿no?, que veis en la novela. Entonces este juglar se gana la vida recorriendo ciudades, contando historias, contando cómo es el mundo a la gente que no sabe cómo es. Y cada vez que llega a una ciudad es un acontecimiento, porque empieza a contar, él lo hace muy bien, además habla muchos idiomas, lo adorna todo luego con piruetas, con saltos, sabe ganarse a la gente, y nos muestra un poco cómo es el mundo de la época, ¿no?, cómo la gente quiere conocer, ¿no? Y cualquier persona que llega a una ciudad es bien recibido si tiene algo que contar. Muchas veces no tiene ni que pagar con dinero en donde se hospeda. Lo que le piden es que cuente una historia. Vosotros pensar que estar en un sitio donde nunca pasa nada y de repente venga alguien de fuera y lo que quieres es que te cuente de dónde ha venido, que te cuente cómo ha llegado ahí, qué historia me estás contando. Eso es lo que te interesa. La información tiene mucho más valor. Y es un personaje que está en todos sitios, que sabe todo lo que está ocurriendo, que además es un poco filósofo, entonces también tiene su propia filosofía de la vida, y es el personaje que une todas las tramas, que une todos los escenarios de la novela, que ya como os digo son muchos, y que te hace entender cómo es la época, porque es una época muy distinta a la nuestra. Vosotros pensáis que todavía, como os decía, América
no cuenta. Entonces, hay temas tan esenciales como la comida que son muy distintos a la actualidad. Otros pensar, el otro día decía no sé dónde, ir a casa ahora a cenar, intentar cenar sin ningún alimento americano. O sea, ir a casa y sin tomate. No podéis comer tomate ahora. Haced la prueba, aunque solo sea por gusto. Sin patatas. Nada. Sin maíz. Y chocolate, no es recomendable para cenar, pero de todas maneras no podéis comer chocolate. Ir quitando... Claro, café no vais a tomar café, o sí, no podéis ni descafeinado, nada. Empezar a quitar elementos. Y una vez lo probé, yo hago cosas muy raras, y una vez lo probé escribiendo la novela durante una semana. Durante una semana dije, no voy a comer nada que no estuviera en la época, en el siglo XV en Europa. Incluso fue un poco más radical y dije, nada que no comería alguien que más o menos estuviera en el nivel social del personaje de la novela. Para ver un poco, simplemente por experimentar. No, porque a mí me gustan estas cosas, entonces yo me lo tomé como un juego. Mi mujer me miraba y me decía, no sé lo que estás haciendo. Además, a mí me gusta mucho el tomate, por ejemplo. Bueno, y las patatas también, bueno. Pero bueno, te sirve para ver las limitaciones. Te sirve para ver las limitaciones, ¿no? ¿Qué comías? Poco. comía poco, básicamente. Pero es muy importante, ¿no? Esto lo puedes llevar a más extremo, pero no os voy a contar ya más cosas porque si no ya queda muy, muy raro. Pero, por ejemplo, seguir el horario de la época también es muy interesante, ¿sabes? Claro, nosotros ahora ya tendríamos que estar durmiendo, por ejemplo. Ya tendríamos que llevar un rato durmiendo. Esto diréis, bueno, esto no es tan importante. Bueno, probarlo. Y sobre todo lo de dormir, igual es fácil. No me va a dormir. Bueno, está bien, ¿no? Vale, pero mañana levántate. Claro, mañana levántate a la hora que te tienes que levantar. De la época. Bueno, estos son detalles que yo os cuento porque es importante para la época. Pero hay más cosas. En la novela, como decía, se habla mucho del comercio de la época. Hay comerciantes de todo tipo dentro de la novela. Yo estoy contándote, claro, no os quiero contar la trama, ¿vale? Entonces yo estoy contándoos un poco lo que hay alrededor de la trama. En esta época, por ejemplo, en la novela hay un comerciante de reliquias. Comerciante de reliquias, pensar que toda catedral, toda iglesia que se preste tiene que tener cuanto más reliquias, mejor. O sea, no es opcional, es fundamental. Hay que tener reliquias y cuanto mejor sean esas reliquias, mejor porque más gente va a ir a la iglesia. Pero a la vez que hay un comerciante de reliquias, justo al lado hay un comerciante de cuernos de unicornio en la novela. Cuernos de unicornio. Y diréis, ¿y eso, Luis, qué habías comido aquel día? En esta época hay comerciantes de cuernos de unicornio. Y de hecho hay cuernos de unicornio en la época. Cuernos que miden 1,5 metros, que son helicoidales, como los en teoría, como los de los unicornios. Y son muy codiciados, muy codiciados. ¿Por qué creéis que son codiciados? Venga, va a preguntar. Los cuernos de unicornio de la época. ¿Para qué queréis un cuerno de unicornio? Jo, todo el mundo dice siempre lo mismo, siempre que lo pregunto, afrodisíaco. ¿Qué siempre pensáis en lo mismo? Podía ser, podía ser. Y lo de afrodisíaco también, bueno, os tendría que decir, leer la novela, ¿no? Pero se lo voy a contar, no sé. ¿Sí? Bueno, pues porque había una leyenda que decía, bueno, una leyenda no, una teoría, porque estamos en la época. Ahora diríamos leyenda, pero en aquella época diríamos que hay una verdad, que es que con los cuernos de unicornio se pueden hacer recipientes y que esos recipientes, cuando viertes un líquido, si hay algún veneno en ese líquido, desaparece. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que los recipientes, los vasos, las copas de cuerno de unicornio eran codiciadísimas y carísimas porque todo rey, noble, los papas tenían muchas copas de unicornio, querían tener una copa de unicornio porque les iba la vida en ello. Lo vuelvo a decir, estáis en la época, no es una leyenda, es una realidad. Las copas de unicornio eliminan los venenos. Entonces, claro, conseguir cuernos de unicornio es algo lucrativo, ¿no? Lo siguiente. Y lo veréis dentro de la novela. ¿Cómo los consiguen? ¿De dónde son los cuernos de unicornio? Luego lo entenderéis, de dónde los sacaban, porque una vez que lo ves, dices, pues está muy bien.
Más curiosidades de esa época. En la novela aparece mucho la seda y los tintes, los colores, la importancia de los colores. ¿Qué simbolizaba vestir con determinados colores, ¿no? En la época esto era fundamental. Había colores, cada color expresaba algo. Cada color expresaba algo. Si alguien iba de verde, era muy llamativo. El verde especialmente. A mí el verde siempre me ha gustado mucho. ¿Por qué el verde? El verde es un color difícil de conseguir. Difícil. Pero por otra parte, si tú teñías en la época una chaqueta de verde, ese tinte duraba muy poco tiempo. El verde resistía muy pocos lavados. Entonces iba a desaparecer enseguida. Entonces, ¿qué interés podías tener en teñir algo de verde si sabías que iba a durar muy poco? ¿No? Pero por otro lado, el verde era el color de la juventud, era el color, como lo sabéis también, es el color de la esperanza, y casualmente también se dice, sobre todo en economía, brotes verdes, ¿no? Cuando empieza a funcionar la economía. Eso procede de esta época. Igual que la palabra bancarrota. Veréis en la novela que bancarrota procede de Florencia. Habéis estado en Florencia, habéis visto el puente Vecchio. El puente Vecchio es un puente comercial. Es un puente comercial que tenía una tasa de impuestos especial. Y entonces allí había muchos comercios. Y tú tenías tu banca, que te comerciabas ahí. Cuando no pagabas los impuestos, venían las autoridades y te rompían la banca. Bancarrota. Tu negocio se había ido a la bancarrota. ¿Por qué os cuento esto? Porque sobre todo en la parte florentina, la economía es muy importante. Lo vuelvo a decir, que lo he repetido varias veces. Hay un personaje que lo explica todo, ¿no? Explica cómo funciona la época. Sabéis que es la época del Renacimiento. Sabéis que la época del Renacimiento, pues todo tenemos como una etapa idealizada. Pero ¿sabéis cuál es la clave del Renacimiento? ¿Por qué surge el Renacimiento en Italia, en Florencia concretamente, en este siglo? ¿Qué hay de especial? ¿Qué está ocurriendo de especial allí para que de repente el arte adquiera estas dimensiones? Pensar que en la novela se explica que el Duomo de Florencia, la catedral, el tambor, llevaba construido un montón de décadas y nadie conseguía cerrarlo. Entraba el agua dentro del Duomo de Florencia. No había nadie que lo habían hecho tan grande que luego no había manera de cerrar aquello, no había manera. ¿Por qué surge el Renacimiento en este momento dado? Pues porque hay mucho dinero. Es así de claro. Hay mucho dinero. El comercio hace que los comerciantes de la época tengan muchísimo dinero. Y esto está mal visto. El amasar mucho dinero, y más a través del comercio y de la usura, que en la novela también aparece mucho la usura, aparecen mucho también los primeros bancos, eso está mal visto. Entonces tienes que limpiar tu imagen si tienes mucho dinero. ¿Y cómo limpias tu imagen? Pues dando dinero para que un artista pues dibuje un óleo para una iglesia, para que un escultor haga una escultura para la catedral. Entonces, estos que luego se les dice mecenas, ¿no? ¿Qué es un mecenas? Un mecenas es un señor con mucho dinero que utiliza parte de ese dinero, en teoría, de forma desinteresada, o no, para que un artista tenga recursos y solo se centre en crear, ¿no? Claro, es una manera de lavar tu imagen. Y luego tenía contraprestaciones, porque llegaba el señor con dinero, encontraba al artista y le decía, mira, me vas a hacer un descendimiento de Cristo, así, de 2x2, el presupuesto es este, vale, perfecto, yo te lo pago y te doy dinero para que comas, duermas, tal. Pero bueno, ya de paso, ya que lo vas a pintar y tienes que poner más figuras, ¿no? Pues la figura que hay al lado de Cristo, si no te importa, el rostro, es que tengo mi mujer, le haría ilusión que fuera ella, Pero si no te importa, o sea, que te va a pagar igual, Víctor, que no pasa nada, pero si no te importa, pues... Y luego, el niño que vas a hacer por ahí pequeño, que tengo una hija, que, no sé, tienes que poner la cara de alguien, ¿no? Pues si la pones... Pero esto es, si tú quieres, que de verdad que no importa, si no lo haces, te voy a pagar igual, ¿no? O no, bueno, ya veremos. Entonces, había contraprestaciones, ¿no? Y luego, bueno, cuando termines ese cuadro, que es para la iglesia tal, en el palacio que tengo a las afueras de Florencia, tengo ahí una sala tremenda y a mí me encantaría una escena ahí, pues, con desnudos. Puedes poner los desnudos que quieras porque eso no lo va a ver nadie.
y hay lo que tú quieras, lo que tú quieras. Pues así empieza a funcionar el Renacimiento de la época, y lo veréis en la novela, porque la novela, cuando Noah llega a Florencia, se espera encontrar una Florencia maravillosa, y en cambio se encuentra, y esto es un hecho real, a Botticelli quemando sus cuadros en una hoguera. ¿Por qué? Porque en un momento dado del final del siglo XV, en Florencia, llega un fanático al poder, expulsa a los Medici, a los famosos Medici, se hace con el poder y lleva a Florencia a una etapa muy oscura. Y el personaje va a llegar en Florencia justo en el momento central de esa época. Y es tan complicada esa época que Botticelli quema, porque realmente lo cree, algunos de sus cuadros. Más artistas. Es lo que se conoce como la hoguera de las vanidades. Se queman cuadros, se queman los muebles lujosos, se queman pues maquillaje, vestidos, o sea, todo lo que ha hecho que la sociedad ha caído en decadencia para los estándares de este personaje que llega al poder, que ya lo veréis que es muy, muy complicado. ¿Por qué os cuento esto? Pues para que veáis cómo es la época realmente. Porque realmente la novela lo que quiere es que viajéis en el tiempo, que realmente os imaginéis en el siglo XV. Por supuesto vais a estar en España, vais a conocer qué hacen los reyes católicos, vais a conocer qué ocurre con todo el sistema de alianzas de todos los hijos de los reyes católicos, vais a aprender qué ocurre con Colón, toda esa parte la vais a ver en la novela. Hay muchísima intriga, porque es una novela de aventuras y de intriga, pero todo esto se sustenta en que estáis en el siglo XV, porque si no la novela no tiene ningún sentido. Y para ello yo tengo que utilizar todo este tipo de elementos que son como pequeños aportes de la época, para que os imaginéis en ese momento dado, para que entendáis lo que hacen los personajes, las motivaciones que pueden tener, lo difícil que es hacer un viaje en la época. Imaginaos lo difícil que tiene que ser hacer un viaje en esta época, y a pesar de eso, la gente no para de viajar. Hay grandes y grandes viajeros que salen sin mapa, prácticamente sin mapa. Vosotros pensáis que, claro, tú dices ahora, quiero ir a Zaragoza, por decir ahora. Pues desde que salgas aquí tendrás, ¿cuántas indicaciones hacia Zaragoza? Tendrás al final, no sé, de aquí a Zaragoza tendrás 30, 40 indicaciones de Zaragoza. Vale, pues imaginaos que estáis aquí en el siglo XV, hacia Zaragoza. ¿Cuántas indicaciones tendríais? 0. Yo creo que tendrías 0. ¿Tendrías alguna Huesca? Yo creo que alguna Huesca a lo mejor tendrías. Tendrías una Huesca. Entonces tú dirías, claro, ¿y cómo voy yo a Zaragoza? No lo sabes, pero tú sabes que primero tienes que ir a Huesca. Vale, pues vas a Huesca. Y en Huesca ahí sí que ya no tienes ni idea. Oye, dices, pues preguntas. Entonces, claro, es un viaje etapa a etapa. En esta novela se reivindica mucho lo que es viajar, que es algo muy distinto a lo que hacemos hoy en día, porque hoy en día lo que hacemos es turismo. Y no es lo mismo. Porque al turista lo que le importa es el destino. Vosotros si vais, yo qué sé, no sé, si vais a Nueva York, por decir algo, ¿no? Vosotros lo que os interesa es Nueva York. El viaje a Nueva York os da igual. Cuanto más rápido, mejor. Y si puedes estar durmiendo en el avión y te despiertas en Nueva York, vamos, pagarías por ello, ¿no? En esta época tú dices, yo quiero ir, no sé, a París, por decir algo, ¿no? Pero eso es un destino. Lo importante no es llegar a París, lo importante es el viaje. Porque sabes que el viaje te va a cambiar la vida. Tú sales de Barbastro en el siglo XV, destino París, y si llegas a París, has cambiado. Te ha cambiado la vida por todo lo que has experimentado por el camino. Por supuesto, no es la misma persona. Y si luego vuelves de París a Barbastro, ya ni te cuento. Vuelves cambiado por completo. Tú ahora vas a Nueva York y vuelves, yo creo que no ha cambiado nada. Habrás comido la misma comida prácticamente, te habrás puesto en el móvil los mismos programas de televisión, habrás hablado con tus amigos. ¿Has visto Nueva York? Sí, es una experiencia maravillosa, muy bien, pero no te ha cambiado la vida. No te ha cambiado la vida. ¿Qué viaje te puede cambiar la vida hoy en día? Bueno, pues algún viaje de aventura de estos que no hace nadie porque son muy peligrosos y muy difíciles, ¿no? Pero que es que en el siglo XV esos son los viajes que se hacen, ¿no? Vosotros tomar de muestra precisamente ese viaje que hacen Colón, ¿no? Es un viaje que tampoco es tan largo. O sea, cruzar el Atlántico, luego sabemos que no son tantos días, ¿no? Y no es que cambie él, es que cambia el mundo con ese viaje. Es que cambia el mundo con ese viaje. Estamos en un momento de la historia donde los mapas son esenciales. Porque cada barco que regresa a puerto te cambia el mapa. Pensar lo que tenía que ser, tener un mapa, tú dices, acabo de dibujar este mapa del mundo, perfecto.
y justo al mismo momento llaman a la puerta, oye, que ha regresado quien sea y que ha encontrado una isla y luego un río y que luego si te metes por aquí y tú miras el mapa y dices, no me digas eso ahora, que acabo de terminar el mapa, me estás cambiando, es lo que hay, te pones a cambiarlo y cuando terminas vuelven a llamar a la puerta. Oye, que un espía que tenemos en Lisboa nos ha dicho que los portugueses se han dado cuenta de que un barco se les perdió por ahí y ha vuelto y mira, que es que resulta que aquí hay un estrecho y luego una península. Bueno, venga, lo cambiamos. O sea, pues constantemente era esto así. Lo más valioso que hay en esta época son los mapas. Son los mapas. Son secreto de Estado, tanto en Portugal como en España, como en cualquier otro lugar, pero luego había redes de espionaje muy complejas que funcionaban muy bien y que entre los reinos había mucho cambio de información. Porque, y volviendo un poco a lo que se habla de Colón, el origen de las personas en esta época no es tan importante. Yo, por ejemplo, que he estudiado mucho a Colón para esta novela, realmente el origen de Colón no tiene ninguna importancia. Da igual de dónde sea Colón. Da exactamente igual. Lo que es importante es saber su estrato social. Eso sí que es importante porque eso sí que es igual en todos los reinos. Pero el origen da igual. Porque en el momento que Cristóbal Colón firma las capitulaciones de Santa Fe, se convierte en vasallo de los reyes de Castilla. Entonces, puede ser portugués, gallego, italiano, puede ser lo que quiera. En ese momento dado ya es vasallo de los reyes de Castilla y no importa su origen de territorio. Eso da igual en esta época, da igual. Pensar que hay portugueses sirviendo a la corona de Castilla y hay, por ejemplo, hay un piloto castellano muy importante sirviendo en Inglaterra. Muy importante. El mejor piloto Caboto, el mejor piloto que hay de la época en Inglaterra es castellano. Da igual el origen da igual. Lo que no da igual es tu estatus social, porque eso es para siempre. Si tú has nacido humilde, eres humilde. En Barbastro, en Londres o en Moscú. Y eso no lo va a cambiar nadie. ¿Y entonces qué ocurre? Pues que tenemos un problema con Colón. Que es que Colón se casa, no sé si lo sabéis, en Portugal. Colón tiene una esposa solo. Tiene 2 hijos, uno de la portuguesa y otro de una cordobesa con la que nunca se llegó a casar. Con la italiana, o sea, perdón, con la portuguesa, con Felipa, se casa con ella y es que Felipa es noble. Es de la nobleza. Su padre es gobernador de una isla de Madeira y tiene una estirpe, un linaje muy importante. Es una nobleza venida menos, pero de un linaje muy importante. Entonces, ¿cómo puede ser que si cogemos la teoría de que Colón es un genovés, un hijo de un artesano, ¿cómo se va a casar el hijo de un artesano con una noble? Ni en Portugal, ni en España, ni donde. Es imposible. Pero es que encima, no es que solo fuera humilde Colón, es que era un humilde muerto de hambre. O sea, porque si por lo menos hubiera progresado la vida, hubiera sido un gran comerciante en ese momento, pues podías decir, bueno, pues se ha casado para aportar el dinero, para... Que no, que es que no tenía un duro Colón. Que Colón llegó en Portugal, no sé si lo sabéis, en un naufragio. O sea, Colón aparece en Portugal después de un naufragio. O sea, aparece con una mano delante y otra mano detrás. No tiene nada. No tiene nada. Hay una teoría que dice que fue incluso corsario en el Mediterráneo. Él era buen marino, no cabe duda que era un gran marino, por lo tanto había navegado mucho y malas lenguas dicen que fue corsario. Independientemente de si fuera corsario o no, que eso da igual, lo que está claro es que si es de origen humilde, nunca se puede casar con una noble. Entonces la pregunta es, ¿y entonces cómo se casó con ella? Bueno, ahí sí que tenéis que leer la novela. No lo puedo contar todos. Y por supuesto, alguien de origen humilde jamás hubiera tenido una audiencia real con los reyes católicos. Jamás. Imposible. O sea, no, hombre, es difícil, pues, que no le des más vueltas. Imposible. Una audiencia real, quedarse a solas con la reina para contar... Estamos en el siglo XV. Bueno, hoy en día también sería imposible. Quiero decir, no puede ser. Entonces, tiene que haber explicaciones por ahí. Nos faltan datos, claro que nos faltan datos, porque Cristóbal Colón se encargó de ocultar todos esos datos. ¿Por qué? Bueno, hay diferentes teorías. En la novela veréis que yo lo que es basándome en lo que sabemos. Ya solo para terminar, ya que si no os cuento cada vez más. En la novela, lo que yo quiero que veáis sobre todo es la importancia de este cambio de época. Lo importante que es, yo creo, el cambio más importante que ha habido en la historia. Pasamos de la Edad Media a la Edad Moderna.
cambia por completo todo. En unos 60 años, claro, es un cambio largo, son unos 60 años. En unos 60 años cambia todo el concepto del mundo. Cambia la cultura, porque surge el Renacimiento, porque surge la imprenta. Los libros realmente, cuando aparecen realmente, es en esta época, el siglo XVI. Cambia la ciencia. La novela, por ejemplo, veréis que aparece Copérnico, un Copérnico muy joven. Cambia la ciencia, pero estamos hablando de que cambia la ciencia a unos niveles que inimaginables en la Edad Media. Cambia la economía, ya os habla mucho de ella. Cambia la diplomacia, cambia la política. Y diréis, ¿cómo es que cambia la política? Pues porque hay un país, un reino, que no existía hasta el siglo XV, que es España, que pasa de ser Castilla y Aragón, que son dos reinos, siendo muy generosos, son dos reinos de segunda fila, ¿no? Que se juntan. Bueno, bien. Pensaba que ya lo habían intentado un par de veces y había sido un desastre total. Se juntan, conquistan Granada. La conquista de Granada lleva 200 años parada, que se dice pronto, 200 años sin afrontar la frontera. Se nos olvida algo, conquistan las Canarias también. Pero bueno, tampoco es tan importante. Sigue siendo una corona menor dentro de lo que es Europa. Pues llegan al siglo XVI y esas dos coronas que se han juntado se convierten en la corona más importante del mundo, en la potencia del mundo. Y va a ser así durante un siglo y medio. Esto es un cambio tremendo. O sea, quiero decir, cuando Isabel nace, ¿quién se iba a imaginar lo que iba a suceder después, ¿no? ¿Y qué pasa? Que esto coincide con el momento en que por fin se descubre cómo es el mundo. Y vosotros imaginaos el impacto social para la época de que tú creías que el mundo, los que creían que era esférico, pensaban que el mundo era pequeño, muy pequeño, ¿no? Y que, bueno, después de Europa, África no importaba mucho, y Asia, bueno, China y Japón, y poco más, Y de repente te das cuenta que el mundo es enorme, y que hay un continente entero que ha surgido de no sabes cómo, y que es inmenso, y que además ahora puedes dar la vuelta por África, y claro, África es mucho más grande de lo que pensaban, y todavía no han descubierto cómo es China. Podemos decir que China hasta el 17 no sabemos realmente cómo es China. Entonces eso hace que la gente quiera lanzarse a conocer cómo es el mundo. Por fin han descubierto cómo es el mundo, pero se han dado cuenta de que el mundo es mucho más grande de lo que imaginaban, y que han estado durante cientos de años con una idea muy equivocada, ¿no? Entonces esto rompe socialmente todo lo que es la época, y empieza una nueva era, que es la actual, o ahora estamos ya en otra era, eso ya es más complicado de analizar, pero que este cambio tiene muchas similitudes con la actualidad. Veréis que en la novela veréis muchas cosas que os sonarán. Os sonarán pues, la llegada de una tecnología nueva que no todo el mundo acepta, os sonará grandes cambios, grandes desigualdades, grandes problemas, grandes oportunidades, cosas muy parecidas a las actuales. Y ya no os cuento más, yo creo que os he contado mucho, demasiado. Menos mal que a estas presentaciones no viene mi editora, así no me... Es que cuando viene mi editora me vigila, se pone, no es que se ponga a mi lado, pero se pone por ahí, y pone mala cara cuando eso me dice Luis, digo, ¿qué? Ya vale, me hace así, como diciendo, ya has contado demasiado. Que os animo a que la leáis, que es, la novela pretende ser una aventura y un viaje, que, esto sí que os lo comento, que respecto del anterior, del Tablero de la Reina, son novelas independientes por completo, ¿vale? Porque han transcurrido 20 años entre una y otra. En la primera novela, en el Tablero de la Reina, el contexto histórico es cómo Isabel consigue la corona de Castilla, pero luego tiene una trama completamente distinta. Y aquí lo que veremos es el final del reinado de Isabel la Católica, ¿de acuerdo? Entonces, en la primera novela, Isabel es una niña, luego una adolescente, y en esta novela Isabel sobre todo es una madre. Es una madre que tiene 5 hijos y que tiene que casarlos, nunca mejor dicho. Tiene que casar a 5 hijos, 4 hijas y un hijo, para ser más complejo. Pero claro, no es que los tenga que casar con cualquiera, es que ella es reina. Entonces, las opciones son bastante limitadas. De hecho, a 2 hijas las casa con él mismo.
muy difícil casar a cinco hijos, pensando en la corona, en el reino. Y lo hace muy bien. Bueno, de hecho lo hace de maravilla. Pensar si lo hace de maravilla que bueno, esto ya lo sabéis, o si no, fallecen 2 de sus hijos, ¿no? Fallecen su primogénita, Isabel, y Juan, el único hijo varón. Esto es terrible. Que muera Juan significa que se acaban los Trastámara. Porque claro, fue muy bonita la idea de juntar a Aragón con Castilla, los dos eran Trastámara, en Aragón llevaban unos 100 años reinando los Trastámara, en Castilla llevaban un poco más, 150 años. Entonces, juntas a las 2 ramas de los Trastámara, que por eso son primos los reyes católicos, y claro, el hijo Juan es Trastámara. Maravilloso. Eso es maravilloso mientras no te suceda lo que sucedió, que el chaval se muere y entonces desaparece por completo la casa Trastámara. Esto es increíble, pensar que una generación antes los Trastámara gobernaban en Castilla y en Aragón, y en la siguiente generación han desaparecido. Daos cuenta, ¿quién iba a imaginarse algo así? Entonces, que muera Juan es terrible. Que muera Isabel, la primogénita, es muy duro. No sé si sabéis que Isabel muere en Zaragoza, en el Palacio Episcopal de Zaragoza. Pero muere dando a luz. Y su hijo nace, Miguel de la Paz. ¿Por qué le llaman Miguel de la Paz? Porque, claro, al morir primero Juan, hereda todo Miguel, y Miguel va a ser rey de Aragón, de Castilla y de Portugal. Porque el marido es el rey de Portugal, el marido de Isabel. Entonces lo llaman Miguel de la Paz porque por fin ya van a conseguir el sueño mayor de todos, ¿no? Que es unir Aragón, Castilla y Portugal. Ya veis que aquí estamos, ¿no? Miguel de la Paz morirá a los 2 años y medio. Pues claro, y antes de esto había muerto la madre de Isabel, de la reina, que siempre había tenido problemas de salud mental. Entonces, en 2 años y medio fallece la madre de Isabel, su primogénita, su único hijo varón y su nieto. Hay que aguantarlo, ¿eh? Hay que echarle... En 2 años y medio sucede todo esto. ¿Y qué sucede al final? Pues que al morir ellos, de repente, ¿quién es la heredera de todo? Juana. Juana, que era la tercera. Que os acordáis al principio de la presentación, la habían mandado a Flandes para que no volviera nunca, para casarlo con Felipe, pero sobre todo porque si la casaban con Felipe podían traer a Margarita y casarla con Juan, que era lo que realmente querían ellos. Entonces dicen, anda, que es que la heredera ahora es Juana. Y bueno, vale, pero ¿cuál es el problema? No, si el problema de Juana no hay ningún problema. El problema es el yerno, que es Felipe. Y en la novela se dice que Felipe es más francés que el vino de Burdeos. Entonces, claro, en la novela yo intento transmitir dentro de lo posible la angustia, por no decir otra palabra, que tienen los reyes católicos cuando se dan cuenta de que el que va a ser rey de Castilla y de Aragón no es ni Isabel, ni es Juan, ni Miguel. Va a ser Felipe el Hermoso, amiguísimo del rey de Francia. O sea, a Fernando no le dio ahí un patatús de milagro. Isabel, yo creo que ya no dormió bien hasta que se murió. Eso es terrible. Entonces veréis que toda la parte final de la novela, toda la parte final de la vida de Isabel la Católica es la angustia de cómo narices evito yo que la corona de Castilla caiga en la cabeza de Felipe el Hermoso. ¿Cómo lo consigo? De hecho, no lo consiguió. Pues una angustia. Además estaba muy enferma Isabel. Isabel seguramente no está claro, pero podía tener un cáncer de útero, no está claro, pero tenía graves problemas. Y para que veáis cómo es la época, ¿sabéis a qué dijeron que era la causa de la enfermedad de Isabel? Posiblemente un cáncer de útero. ¿Sabéis por qué dijeron que tenía esa enfermedad? Claro, no sabían que era un cáncer, no sabían ponerse en la época. Pues por montar a caballo. Por montar a caballo. Dijeron, una mujer no debe montar a caballo. ¿Ves lo que te pasa por montar a caballo? Os lo pongo también como ejemplo de la época. Bueno, pues esta época final de Isabel es muy compleja porque ella tiene todavía todo el poder, pero tiene una espada que le va a caer que es Felipe, ¿no? Pero por otro lado, nunca le quitará su apoyo a Cristóbal Colón. Y esto es muy importante porque el primer viaje de Cristóbal salió bien, el segundo, bueno, así. El tercero fue un desastre,
No sé si sabéis que llegó a Cádiz con grilletes y lo metieron en la cárcel de Cádiz y lo tuvo que sacar Isabel. Pero el cuarto viaje es tan desastroso que ¿sabéis cómo regresa Cristóbal Colón a España después del cuarto viaje? No tiene barcos. Tiene que pagarse él mismo el billete de un barco mercante. O sea, el descubridor de América regresa teniéndose que pagar un billete en un barco para que le traigan aquí, por favor, con su hijo pequeño, con Hernando, porque es un desastre, ya está totalmente defenestrado. Y aún así Isabel confiará en él y si no hubiera fallecido Isabel antes, yo creo que le hubiera dejado hacer un quinto y un sexto viaje. Y esto os puedo contar, que disfrutéis con la novela y que muchas gracias por la atención. Bueno, yo he ido tachando y me queda poco, bueno, nada. Sí, bueno, simplemente una nota que había tomado por 2 veces, que era el valor de los mapas y que, bueno, creí entender por qué el título del libro, ¿no? Porque tú en varios puntos de la novela hablas de que poseer un mapa es poseer lo que representa, o que un mapa es muchas cosas, pero por encima de todo es poder, ¿no? Que era ese valor de los mapas y la representatividad de del mundo, ¿no? Yo simplemente los 2 personajes, Noa y María, que son de los que menos he hablado, porque es la trama de la novela y la editora no se cabreará por esto. Yo creo que es importante y sobre todo también, bueno, yo lo enlacé o quise, por enlazarlo un poco con la tierra, ¿no? Pues enlazar con el valor de los Santángel. Magdalena La Sala, en una novela, La Casa de los Dioses de Alabastro, ya nombraba a los Santángel, en Zaragoza, en Barbastro, la importancia de la seda también, que aquí hubo en aquella época también una importante industria de transformación de la seda. También Isabel San Sebastián en 2 de sus novelas la nombra, ¿no? Y bueno, yo creo que por enlazarlo un poquito con Barbastro, ¿no? Sí, claro. Ahí está. Y bueno, yo creo que Luis lo que ha hecho es abrir un poco ese cofre de la sabiduría que está en su novela. Es una novela con una trama histórica fantástica y adictiva que he dicho al principio, pero sobre todo es un cúmulo de curiosidades que bueno, nombrando las que ha nombrado, digo, me la he de volver a releer porque hay cosas que ya se me habían olvidado de las que ha dicho, ¿no? Entonces, bueno, ya sabéis, siempre abrimos un turno de preguntas. Si queréis, alguien tiene alguna duda, alguna pregunta que quiera compartir, dime, Antonio. ¿Qué diferencia hay en el título en poner el mapa del nuevo mundo a poner de un mundo nuevo? ¿Qué diferencia hay? Siempre se ha dicho que América era el nuevo mundo y ahora se viene diciendo un mundo nuevo. Explícame. Sí, claro, es la gracia del título. De hecho, hemos conseguido que todo el mundo se confunda con el título, que tiene mucho mérito, ¿eh? No te creas que... Os voy a decir algo, que es que mi editora jefa se equivocó incluso cuando lo presentó a toda la editorial. Y yo digo, empezamos bien. Pero esa era la idea. ¿Por qué? Claro, porque es realmente así. O sea, nosotros siempre nos centramos mucho y equivocadamente en el Nuevo Mundo, en América. Decimos, ¿cuándo acaba la Edad Media? En 1492, porque Cristóbal Colón llega a América. Mentira. Él no llega a América. Él piensa que está en la India. La repercusión es, en la época, muy pequeña, muy pequeña. Lo que ocurre realmente, y la repercusión, es que cambia el mundo. Porque, claro, llegar allí implica que el mundo es distinto. Esa es la gran paradoja, ¿no? Que el nuevo mundo es importante, pero que es una consecuencia de algo mucho, mucho mayor, ¿no? Que es que está cambiando el mundo, que está acabándose la Edad Media y que está llegando la Edad Moderna. Y está llegando en todos los ámbitos. Quiero decir, no es que porque se llegue a América empezamos en la Edad Moderna. No. Estamos ya en la transición, en el cambio, y claro, un cambio implica que empiezan a haber sucesos, ¿no? Y uno de esos sucesos es este. ¿Por qué? Pues porque hasta este momento no había habido la tecnología para viajar tan lejos. Veréis en la novela que uno de los problemas que tiene Colón para convencer a todo el mundo que le quiere escuchar es que incluso con las dimensiones del mundo que ellos tienen, no es posible hacer un viaje de Europa a Asia por el Atlántico. No llegan. No tienen la capacidad tecnológica para que los barcos lleguen. No.
Entonces Colón tiene un problemón y dice, voy a solucionarlo de alguna manera. Y entonces hace unas trampas, hace unas pequeñas trampas que veis en la novela para que su viaje sea factible. ¿Pero por qué? Porque el concepto del mundo ya está cambiando. Ya se dan cuenta de que hay que ir por otros lados, ¿no? Entonces, claro, la idea principal era no nombrar el nuevo mundo, sino hablar siempre de un mundo nuevo, ¿no? Que es lo que estaba cambiando. Y en la novela aparece el título Mapa, un poco recogiendo lo que comentaba Víctor, porque en esta época los mapas, yo siempre lo digo, la frase esta que siempre se dice, el mapa del tesoro, ¿no? Pues no, en esta época el tesoro es el mapa. Hay muy pocas cosas tan valiosas como un mapa en esta época. Hay un mapa muy famoso, que es el mapa de Juan de la Cosa, que está en Madrid, en el Museo Naval. Si una vez vais a Madrid y os aburrís ya del Prado y del Thyssen, pues en el Paseo del Prado tenéis el Museo Naval, que está muy bien, por cierto. Y ahí está el mapa de Juan de la Cosa, está en una mesa como esta, en una vitrina, mide casi 2 metros, en piel de pergamino. Es la primera representación de América, 1501. Además, el mapa lo robaron mucho tiempo después, el gobierno español tuvo que comprarlo en una subasta, bueno, una historia tremenda, pero eso ya mucho después. Bueno, primera representación de América, ¿vale? América sale representada maravillosamente bien, con muchísimo detalle. Solo hay un problema, que el mapa está datado en 1501. En 1501 nosotros no tenemos ese detalle. Nosotros no sabemos cómo es América de norte a sur, con el detalle que aparece en el mapa de Juan de la Cosa de 1501. ¿Explicación? No lo sabemos. Nos falta información. Pero vosotros ver que el mapa, iréis, y es maravilloso. Pero tiene un problema el mapa, que, claro, todavía no se ha dado la vuelta al mundo. Entonces todavía no han descubierto el Pacífico. Todavía no saben que existe el Pacífico. Entonces, América está, la costa este americana está de maravilla, y casualmente el pergamino se termina en lo que debería ser la costa oeste, entonces no existe. Y luego te das la vuelta al otro punto del mapa y debería estar el Pacífico y China, Japón, tal. Pero tenemos otro problema, que tampoco han llegado ni a China ni a Japón. Entonces, un detalle maravilloso en este lado, acaba el papel y en el otro lado, esto está pintado de verde. Lo podéis buscar por internet, ¿no? Mapa de Juan de la Cosa. Esto está pintado de verde, se ve muchísimo. En cambio, en este otro lado hay un color marrón, difuso, no sabes si es tierra, si es agua, si es mar, como Juan de la Cosa no sabía cómo era, lo esbozó simplemente. Y luego, en esa época estaban buscando el paso. Y ellos pensaban, no sé si lo sabéis, que Cristóbal Colón en el tercer viaje se mete justamente siguiendo el cauce del río que hoy está el Canal de Panamá. O sea, ellos no encuentran el paso porque no existe, pero lo hacen tan bien que se introducen justamente por el lugar idóneo para que existiera el paso, porque luego se será como el Canal de Panamá. Y él se queda a 3 kilómetros del Pacífico. De hecho, la gente de la zona le explica, oiga, si quiere, una jornada, a menos de una jornada, hay un mar inmenso. Pero Cristóbal Colón dice, pero es que eso no me interesa. No me interesa. ¿Por qué? Porque eres marino. A lo que interesa es llegar con su barco al otro lado. ¿Para qué quiere él dejar el barco allí e ir andando a ver un sitio, un montón de agua? No le importa. Eso no sirve para nada para él. Él lo que quiere es encontrar el paso. Si no está por ahí, hay que encontrar por otro lado. Y en el mapa este, como todavía están buscando el paso y confían en que está por ahí, plantan un santo en Centroamérica. Un santo enorme. ¿Y sabéis qué santo es? ¿Quién es el patrón de los viajeros? ¿Lo sabéis? San Cristóbal. Pues plantar un San Cristóbal espléndido ahí para tapar donde supone que está el paso. ¿Y qué ocurre con esto? ¿No os parece muy curioso que el patrón de los viajeros se llame Cristóbal y Cristóbal Colón se llame Cristóbal? Cristóbal Colón, una de las razones por la que se piensa que es judío es por los conocimientos que tenía de la Biblia, de las Santas Escrituras. Y diréis, bueno, pero también podría ser cristiano. No. Porque en esa época a los judíos sí les está permitido leer las Santas Escrituras, pero a un hijo de un humilde artesano no debería saber de Santas Escrituras, no debería leerlas. Entonces, esa es una de las razones que se esgrime, ciertas personas se esgrimen, para decir que seguramente podía ser hebreo. Pero como veréis en la novela, Cristóbal Colón oculta todo su origen, yo es que dudo que se llamara Cristóbal.
mí me parece mucha casualidad. Yo creo que una persona como él, que piensa que es un enviado, que piensa que va a hacer algo grande, dice, bueno, yo soy un gran viajero, pues ¿cómo me voy a llamar? Cristóbal, ¿no? Que es el santo de los viajeros. Es una teoría mía, ¿eh? Pero... Y que pongan un San Cristóbal en el mapa uno de los mapas más importantes de la historia, o el mapa más importante de la historia, que es el de Juan de la Cosa, un grande, ¿eh? San Cristóbal. Cristóbal Colón, muchas casualidades. Bueno, yo no sé, ¿alguna cosa más tenéis? Yo creo que es un placer, yo la verdad que me he quedado embobado. Tenía una cosilla más, pero la guardo para la próxima, para el 26. Sí que invito a Luis y a vosotros a que, como hice yo, ¿no? que haga una búsqueda en internet de Luis Zueco y bueno, la referencia que puse o la cita que puse en el cartel del Ken Follett español, y la inteligencia artificial hace párrafos como este. Bueno, pues os voy a poner. A ver qué has hecho esto, que miedo me das. Estaba por aquí. ¿Lo ve? Espera, ahora se verá, ¿no? Digo yo. Es un... Bueno, más que nada... Creo que se verá. Ah, no, aquí es. No, espera. Ahora sí. Ahora, pues... Que yo esto me manejo mal. Bueno, mientras se carga, que ahora se cargará, mientras buscaba la cita por saber quién la había... Porque a mí me sonaba, pues busqué... me sonaba, al final encontré dónde estaba la cita, el Ken Follett español, y me salió esto. La cosa está que puse Ildefonso Falcones y Ken Follett español y me salió también. Entonces, bueno, esto es... bueno, ya te puedes espabilar escribiendo, porque hay algún gazapo, pero toma, aquí lo tienes. Esto es lo que dice de ti la inteligencia artificial cuando pones... Entonces, bueno, yo creo que bueno, la magia de la escritura no se puede ni se debe perder, y bueno, aunque bromas como esta, que están ahí y están accesibles totalmente, con varios autores, se puedes probar con varios. Vale. Pues la verdad que bueno, yo creo que Luis es un placer escucharlo, leerlo y disfrutarlo. Y bueno, pues los que queréis de firmar o queréis alguna foto, comentar con él algo, pues aquí lo tenéis. Muchas gracias por venir.